Buen día, mi nombre es María Laura Muñoz y a nombre de quienes integramos la Alianza Fronteriza de Filantropía México-Estados Unidos, les doy la más cordial bienvenida a este seminario virtual titulado Bases Legales para Formar una Organización No Lucrativa, realizado gracias al apoyo del INDESOL. Bueno, la Alianza Fronteriza de Filantropía es una organización binacional que ofrece herramientas y oportunidades para fortalecer las capacidades de las organizaciones y fundaciones que trabajan a lo largo de la frontera para que logren alcanzar su misión y mejoren la calidad de vida de sus beneficiarios. Los invito a conocer más acerca de nuestra organización en nuestra página web. A continuación voy a presentar a nuestra expositora del día de hoy, la licenciada Consuelo Castro Salinas. Consuelo es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1994 colabora en el Centro Mexicano para la Filantropía, en donde actualmente funge como directora jurídica. Desde 1994 también es parte del grupo promotor de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, aprobada en el 2004, y de la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social para el Distrito Federal de las Organizaciones Civiles, vigente desde el 2000. Asimismo, ha participado activamente en propuestas legislativas sobre temas legales y fiscales del sector no lucrativo. Es miembro de la organización Hábitat para la Humanidad México, de MEXFAM y de la Association of Fundraising Professionals, o AFP, capítulo Ciudad de México. También es miembro del Consejo Consultivo del International Center for Non-Profit Law y fue consejera propietaria del Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento en el periodo 2008-2011. Es autora del Manual de Disposiciones Legales para Organizaciones de la Sociedad Civil en México, publicado por CEMEFI, y colaborado como coautora en varios libros como Reinventar México, Estructuras en Proceso de Cambio, El Tercer Sector Iberoamericano, Fundaciones, Asociaciones y ONGs, y el libro Las Fundaciones en Procuración de Fondos para la Promoción Cultural. Entonces, pues bienvenida, Consuelo. Te voy a dar el control de la pantalla para que puedas poner tu presentación y muchas gracias por apoyarnos con tus conocimientos y experiencia. Muchas gracias, muy buenos días, María Laura, y también por la invitación. Gracias a la Alianza Fronteriza para platicar sobre cómo formar una organización de la sociedad civil en el estado de Chihuahua. Digamos que esta es una ocasión muy oportuna, año 2013, por comenzar, ya que además de nuestros propósitos personales, profesionales, familiares, etcétera, algunas personas también tienen propósitos sociales, propósitos de cómo unirnos para mejorar nuestra comunidad, nuestras colonias, nuestras ciudades, etcétera. Las necesidades son muchas en nuestro país, por lo que también son muchas las posibilidades de actuación. En nuestro país existe una larga tradición de llevar a cabo obras sociales, particularmente en materia de beneficencia o asistencia. Hoy, atender las necesidades apremiantes de personas que se encuentran en estado de mayor vulnerabilidad, ya sea por su edad, por discapacidad, por su condición económica, continúa siendo muy importante. Resulta, por ello, trascendente que se sigan creando hospitales, bancos de alimentos, albergues, muchos tipos de organizaciones que pueden crearse. Pero no solamente surgen obras para apoyar a los menos favorecidos. Hay otros campos de muy diversa naturaleza que son igualmente importantes para el desarrollo de nuestro país y que podemos incursionar, ya sea para impulsar el desarrollo comunitario, promover la defensa de los derechos humanos. En el medio ambiente, por ejemplo, hay múltiples tareas a realizar, como proteger especies en peligro de extinción, conservar las áreas naturales protegidas y acciones para la adaptación y mitigación ante el cambio climático. En cultura hay muchos rubros, porque la cultura tiene diferentes expresiones. Uno de ellos es la promoción de las bellas artes. Igualmente importante es la promoción de la investigación científica y tecnológica
y pues no se diga nada de la educación. Es un campo que realmente es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Y recientemente hay otros campos, por ejemplo, el rescate de espacios públicos, la seguridad ciudadana. En fin, yo creo que esta es una gran oportunidad de ámbitos de acción que podemos desarrollar y, por supuesto, unidos con nuestros más cercanos y sumar a otras personas. El propósito de estas organizaciones se resume en salvar vidas, mejorar vidas, como dice una compañera y amiga, Aline Gras. Todos ellos, sin duda alguna, encaminados a coadyuvar al desarrollo social de nuestro país. Aquí es donde nos surge la pregunta de por qué vamos a formar una organización, por qué es necesario constituirnos legalmente. Pues una primera respuesta sería para asegurar el compromiso de que esta obra tenga una mayor permanencia, que no queremos que sea una obra transitoria, queremos una obra que tenga un periodo prolongado de tiempo. La intención es asegurar la permanencia de la obra que nos proponemos realizar. Y por eso, desde mi punto de vista, esto consiste en la diferencia entre formar una organización y participar en un movimiento social espontáneo. Porque posiblemente el movimiento social pues tenga una existencia mucho más corta con respecto a una organización. Hay quienes han desempeñado su obra durante un tiempo, pero ya sienten que están listos para dar un paso más adelante y crear una organización. Por eso es esta plática. El hecho de que la organización se constituya legalmente permite lograr compromisos más firmes con otras entidades públicas o privadas. Es decir, permite que haya una mayor sinergia entre otros esfuerzos. Es decir, cuando queremos hacer un convenio de colaboración con dependencias gubernamentales como Indesol o con empresas o con otras fundaciones para poder tener un impacto mayor, pues desde luego es mucho más conveniente estar constituido legalmente. Otro punto es el que el estar constituido legalmente nos permite visibilizar la causa para la que estamos trabajando de una manera formal y consistente. Tenemos, desde luego, que dar cuentas sobre los recursos recibidos y de los resultados alcanzados. Esto se logra teniendo una organización que tiene una visibilidad. Otro motivo, aparte de la visibilidad y la transparencia, es el sentar las bases que permitan asegurar la sustentabilidad de la organización. Desde un principio se puede incluso determinar cuáles son los bienes con los que se van a sostener una obra. Esto sería lo ideal, desde luego. Sin embargo, se puede señalar que todos los ingresos van a dedicarse en su totalidad para llevar el objeto social. Se puede señalar que los miembros van a dar aportaciones de acuerdo a sus capacidades para el sostenimiento de la obra. Dicho sea de paso, este es un requisito para que la organización pueda sostenerse y que en un momento dado pueda ser autorizada para dar recibos deducibles para sus donantes. En resumen, estar constituida legalmente le da personalidad jurídica a la organización. Y esto implica que tiene capacidad suficiente para contraer derechos y obligaciones frente a sí mismos y frente a terceros, adquiere derechos y contrae obligaciones. Y ejemplo de ello es que podrá de esta manera tener la capacidad para adquirir y poseer bienes indispensables para la labor que nos proponemos. Esto es una exposición breve sobre las razones que nos llevan a formar una organización una vez que ya maduramos la idea de
la obra que debemos o que deseamos llevar adelante. Bueno, antes de empezar a abordar un poco más sobre cómo constituir legalmente una organización, sí quise dar un panorama, o quiero dar un panorama, de cómo están las organizaciones en el estado de Chihuahua. Por una parte, tenemos que las organizaciones que se encuentran inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, llamada CLUNY, ante Indesol, y que buscan, en cierta manera, participar en concursos para obtener fondos públicos. Tenemos que hay aproximadamente 574 organizaciones activas y 107 inactivas porque no han presentado sus informes anuales o porque no han actualizado sus datos, etcétera. Y estas organizaciones son las que se encuentran registradas a finales de 2012 por parte de Indesol. Por otra parte, también tenemos en las estadísticas que las organizaciones autorizadas a finales de 2012 por la Secretaría de Hacienda, por el Servicio de Administración Tributaria, para recibir donativos deducibles y que denominamos donatarias autorizadas, asciende al número de 330 organizaciones. El directorio de la JAP, o el Sistema de Información de Asistencia Social Privada, también se nos indica que hay aproximadamente 434 organizaciones. Por lo que vemos, no todas esas organizaciones necesariamente son donatarias autorizadas. Y el directorio del CEMEFI tiene registradas a 752 organizaciones. Como podemos ver, algunas tienen CLUNY, algunas son donatarias, algunas están colaborando, pero no tienen ningún incentivo necesariamente. Y esto nos da un panorama de las oportunidades que hay en el Estado para este tipo de organizaciones. Ahora, si tenemos que en 2010, de acuerdo a las estadísticas de la CONAPO, la población en el estado de Chihuahua ascendía a aproximadamente 3,5 millones de personas, pues eso nos da una idea de que sigue siendo pertinente formar organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que es una gran oportunidad porque dada la densidad de la población y de los requerimientos de desarrollo que tiene el Estado, pues definitivamente es necesario impulsar que se constituyan más organizaciones. Bueno, para formar una organización se puede optar principalmente por constituir una asociación civil, cuyas siglas son AC, o bien una institución de asistencia social privada, cuyas siglas son IASP, IASP, que también se les conoce en el estado de Chihuahua como instituciones de asistencia o de beneficencia privada. Independientemente de la figura asociativa que se elija, se pueden acceder a prerrogativas federales por igual, como cuáles, como la posibilidad de estar exenta del impuesto sobre la renta, de ser susceptible a ser donataria autorizada, o bien de poder también participar en convocatorias para obtener subsidios o fondos gubernamentales federales. Todo esto de acuerdo al objeto social de la organización y de que se cumplan los requisitos correspondientes adicionales que tienen las distintas dependencias gubernamentales. Ahora vamos a abordar algunos elementos sobre las ACs y sobre las IAPs, y uno de ellos es que, bueno, se regulan por distintos ordenamientos jurídicos. La asociación civil se regula por
el Código Civil del Estado de Chihuahua y la institución de asistencia social privada por la Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua. Es una normatividad diferente para cada uno de ellos. En el estado de Chihuahua, pues hay asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada muy destacadas. Podemos mencionar la FECHAC, Cáritas, en fin, hay muchas organizaciones y creo que con mucho orgullo algunas de ellas han recibido premios nacionales e incluso internacionales. Ahora vamos a abordar el tema de la asociación civil. La asociación civil, de acuerdo al artículo 2568 del Código Civil del Estado de Chihuahua, es una persona moral que se constituye mediante contrato por el que dos o más personas convienen en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria para realizar un fin común lícito, que no tenga un carácter preponderantemente económico. Por eso se constituyen como asociaciones civiles, organizaciones que desean incurrir en muy diferentes campos: medio ambiente, investigación científica, educación, cultura, etc. Y tienen una responsabilidad directa ante la sociedad y el gobierno porque no requieren una intermediación de ningún organismo para presentar sus obligaciones o cumplir sus obligaciones, o para determinar cómo se van a organizar a sí mismos, cómo se van a administrar, cómo van a operar. Tienen una autonomía organizativa y no requieren de ningún lineamiento externo. Realizan directamente sus trámites fiscales ante las autoridades de Hacienda y del SAT. Por otra parte, tenemos a las instituciones de asistencia privada, las IASP o IASP. Como se menciona anteriormente, en la ley se menciona que si se trata de una institución de asistencia privada o de una institución de beneficencia privada, debemos estar entendiendo que se trata de una institución regulada por la Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua, es decir, una institución de asistencia social privada. Y para ello, pues esto está establecido en el artículo 59 de la mencionada ley. Aquí es muy importante hacer referencia a lo que se entiende por asistencia social. Y asistencia social, en el artículo 3, en su fracción primera, se define como el conjunto de acciones realizadas por el gobierno y la sociedad dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad y su familia para favorecer sus capacidades y el ejercicio de sus derechos, así como lograr la equidad en el acceso a las oportunidades. Es decir, aquí en materia de asistencia no nos estamos refiriendo ni a medio ambiente, ni a investigación científica, ni a cuestiones de tipo cultural o deportivos, etcétera. Lo ideal, lo ad hoc para una organización que se dedica a atender cuestiones de asistencia social, pues es precisamente este tipo de institución, pero no para otro tipo de organizaciones que se dedican a seguridad pública, a promover los derechos humanos, etcétera. Realmente lo adecuado sería hacer una asociación civil, a menos que se trate de un fin de tipo asistencial. En esta ley también, por otra parte, decir que
este tipo de instituciones, además de la realización de obras de beneficencia o asistencia, están subordinadas a lo que se denomina como Junta de Asistencia Social Privada. La Junta de Asistencia Social Privada, lo veremos en un momento, va a tener como principal función o atribución el vigilar a este tipo de organizaciones. Cuentan con subsidios económicos para el gasto operativo, es decir, este tipo de organizaciones o de instituciones tienen como ventaja el apoyo gubernamental del Estado de Chihuahua para darles recursos y que puedan tener fondos para los gastos operativos, que dicho sea de paso, es difícil obtener recursos, procurar fondos para este tipo de recursos. La Junta de Asistencia Social Privada es un órgano administrativo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social y tiene la atribución de autorizar la creación, modificación e incluso la disolución de una institución de asistencia privada. Como mencioné anteriormente, como asistencia, pues tenemos como sujetos a una población muy específica, a menores de edad, a mujeres, adultos mayores, indígenas en situación de desamparo, explotación, maltrato, víctimas del delito, migrantes o afectadas por desastres naturales que no tienen la capacidad de satisfacer sus requerimientos básicos. Y bueno, la Junta, precisamente, al no solamente autorizar la creación, modificación o extinción de estas instituciones, también las vigila y coordina y supervisa todos los actos de las instituciones de asistencia social privada a fin de asegurar que este tipo de población vulnerable realmente se atienda conforme a las normas y conforme a un trato digno, etc. En suma, supervisa que estas instituciones cumplan con los fines para los que fueran creados y que además se aproveche adecuadamente el patrimonio. Bueno, ya sea que se trate de una asociación civil o ya sea que se trate de una institución social privada, se exige como formalidad que conste por escrito el contrato. Y en este contrato se acuerdan las reglas que van a regir la vida de la organización, a los que se les denomina estatutos. Es decir, estos estatutos a los que se sujetan los asociados y que se van a integrar en el acta constitutiva y que el notario público va a protocolizar. Uno de los primeros puntos que debe de contener los estatutos es la denominación o razón, que al conformar una organización es el que se decida cuál va a ser la denominación o razón social. Para realizar la constitución de la organización, se tiene que obtener la autorización del uso de la denominación o razón social ante la Secretaría de Economía. Antes era la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero a partir de 2012 es la Secretaría de Economía a la que se le atribuye esta facultad de otorgar la autorización de cómo se va a llamar la organización. Previamente podemos consultar vía electrónica en la página de la Secretaría de Economía sobre la disponibilidad de los nombres. Es decir, podemos presentar en esta consulta electrónica 3 opciones de nombres
para que lo sometamos a la búsqueda en el sistema y nos resulte si sí es posible tener ese nombre o no. Bueno, de todas maneras no hay que preocuparse demasiado porque en realizar este trámite, porque el notario público nos puede ayudar a realizar este trámite. Ahora, en cuanto a la duración y domicilio, pues es importante determinar cuántos años, generalmente para una asociación civil son 99 años, y el domicilio legal, si va a ser únicamente en el estado, digamos que la cobertura de nuestra obra abarca el estado de Chihuahua, o se pretende tener otro tipo de ampliación ya a nivel nacional, etcétera. ¿Quiénes van a ser los integrantes? En el caso de una asociación civil, pues se tendrá que señalar quiénes son los asociados y si tienen derecho a voz. ¿Qué tipo de asociados hay? Activos, fundadores, honorarios, si tienen voz, si no tienen voz, etcétera. Y en el caso de las instituciones de asistencia social privada, ¿quiénes son los fundadores? En cuanto al objeto y las actividades, el objeto social es fundamental. Al principio de la plática mencionamos que la organización puede optar por realizar una gran variedad de objetivos. En nuestro país pues hay libertad de asociación, eso está consagrado en la Constitución en el artículo 9, siempre que sea lícito. Sin embargo, es importante que se tome en cuenta y que se estudie muy bien qué objeto social vamos a disponer, porque de acuerdo a este objeto social va a ser el tipo de estímulos o incentivos gubernamentales a los que vamos a poder acceder. En ese sentido, si la organización quiere obtener la autorización para recibir donativos deducibles, o bien ser susceptible de recibir fondos públicos, pues la normatividad nos limita en cierto punto, hasta cierto punto. Por ejemplo, en el caso de una organización que desee ser donataria autorizada, o sea, recibir donativos deducibles, la legislación fiscal marca cuáles son las actividades que pueden ser autorizadas. Entonces, las actividades asistenciales, desde luego, están autorizadas para dar recibos deducibles, como puede ser crear un hospital o un banco de alimentos, pero hay otras organizaciones que no. Una organización deportiva, por ejemplo, puede estar exenta del impuesto sobre la renta y de IETU, del impuesto empresarial a tasa única, pero no va a poder ser autorizada para dar recibos deducibles. Ahora bien, si en cuanto a la autorización o el registro para poder concursar para fondos públicos, es decir, que para ello se registra uno conforme a la ley de fomento federal, y ahí en su artículo quinto, en el artículo quinto de esta ley, vienen enunciadas las listas de actividades que se pueden dedicar las organizaciones para poder acceder a los beneficios que puede considerar esta ley. En ese sentido, por ejemplo, tenemos una lista mucho más amplia que incluye la promoción no solamente de los derechos humanos, sino la promoción de los derechos de los consumidores. En fin, la lista es mucho más amplia. Es decir, que no todas las organizaciones que tienen CLUNY pueden necesariamente tener la autorización para dar recibos deducibles.
Pero digamos que esto esperemos que no sea una limitación, aunque si, como mencioné anteriormente, la organización desea tener la autorización para dar recibos deducibles o ser susceptible de recibir fondos públicos, tendrá que revisar estas legislaciones para ver que se encuadre el objeto social conforme a ellas. También es importante que se señalen las actividades, es decir, cuál es el tipo de servicio que se desea realizar. Siguiendo el ejemplo anterior de una organización que se dedica a fines asistenciales como atender a adultos mayores, aquí no solamente va a señalarse que se dedicará a brindar servicios a adultos mayores, sino que los tendría que especificar. De esa forma podría decir que va a crearse una clínica de gerontología o una casa hogar o una estancia para adultos mayores. En fin, sí es interesante e importante para poder ser consistente con y marcar lo que realmente se desea hacer, que se señalen las acciones para realizar el objeto social y dar cumplimiento cabalmente a él. Por otra parte, tenemos que es importante señalar cuáles van a ser los derechos y las obligaciones de los integrantes, cómo se van a admitir, cómo se van a sustituir, quiénes tienen derecho a voz y voto, en fin, cómo se pueden excluir inclusive. En cuanto al patrimonio, este punto es muy importante y se refiere a los bienes que se van a destinar, ya sea bienes muebles o ya sea bienes inmuebles, para llevar a cabo el objeto social. En caso, evidentemente, de que hubiere este tipo de bienes. De todas maneras, en este punto sí es importante que se determine que todos los bienes adquiridos se van a destinar exclusivamente para el sostenimiento de la organización. Se puede mencionar también que las aportaciones periódicas que realizan los miembros o otra clase de operaciones para obtener recursos se destinarán totalmente para el sostenimiento de la misma. Es más, en caso de que la organización desee obtener la autorización como donataria autorizada, o bien también si va a tener la intención de registrarse ante Indesol para concursar para obtener fondos públicos federales, existe una cláusula específica que tiene que agregar diciendo que el patrimonio, los activos, se destinarán exclusivamente para llevar el objeto social. Por otra parte, tenemos que, es importante señalar los órganos que van a administrar o dirigir la organización. La asociación civil, ya mencionamos que está integrada por miembros asociados y la asamblea de asociados será el órgano supremo. En ese sentido, hay que señalar el tipo de asambleas, si van a ser ordinarias, extraordinarias, cómo se van a convocar, con qué anticipación, cómo se toman las decisiones, si van a ser por mayoría simple o si van a ser por tres cuartas partes de la asociación de los asociados, dependiendo del tipo de decisiones que se esté tomando, porque no es lo mismo aprobar una decisión por la que se aprueba un plan anual a la aprobación de la extinción de la organización.
es muy importante que haya una reflexión muy concienzuda por parte de los asociados respecto a este tipo de temas. También se puede crear un consejo directivo o mesa directiva, así se denomina generalmente en el caso de las asociaciones civiles. Lo mismo, como se mencionó anteriormente, es muy importante la reflexión de cuáles son las atribuciones del consejo directivo. Va a tener la representación legal de la asociación, qué tipo de actos puede realizar este consejo directivo, cuáles son los nombramientos, si va a tener un presidente, un vicepresidente, vocales, un secretario, un tesorero. Todos estos nombramientos y la duración del cargo será importante que se consigne también en los estatutos para evitar problemas futuros. Muchas veces no se menciona la forma en que se va a poder sustituir el consejo directivo o darle una mayor posibilidad de que pueda otros miembros ocupar estos cargos. Entonces, sí consideramos que las organizaciones debieran de establecer desde los estatutos cuáles son las reglas que rigen a sus órganos. En el caso de las instituciones de asistencia social privada, tenemos a los fundadores en primer término, quienes fundaron la organización, la institución. Y se nombra generalmente un patronato para dirigirla y para administrarla. Y puede estar conformado este patronato o no por los mismos fundadores. Pero hay una diferencia aquí, entonces, en que la asociación civil, estamos hablando de asociados y del consejo directivo, y en el caso de la institución de asistencia social y privada, de fundadores y de lo que se denomina patronato. En el caso de la disolución de la organización, es importante señalar cuáles son los motivos por los que se puede disolver la organización, porque ya se llevó a cabo, ya se cumplió el objeto social, o cómo es que se toma esta decisión tan importante. Y qué va a suceder con los bienes que resulten ya después de que se disuelva la organización. Entonces, para extinguir la organización, se puede transmitir ese patrimonio a otra organización que también tenga el mismo estatus. Es decir, si es una organización que es una institución de asistencia privada, tendrá que señalar que se deberá transmitir a otra institución de asistencia privada. Pero ya si esta organización a su vez es donataria autorizada y a su vez tiene también CLUNY, también lo tendrá que señalar. Entonces tenemos que en caso de disolución, una institución de asistencia privada señala que va a transmitir a otra institución de asistencia privada que sea donataria y que tenga CLUNY. Esto mismo también sucede con la asociación civil. De acuerdo a el tipo de organización, tendrá que señalar que en caso de disolución, la asociación civil lo transmitirá a otra asociación civil que sea donataria, en su caso, y que a su vez también tenga CLUNY, en su caso. Ahora, en resumen, la asociación civil
se rige por el Código Civil del Estado. Sus objetos sociales pueden ser muy diversos. Ya mencionamos de ecología, medio ambiente, promoción de derechos humanos, etc. Y la ley, las instituciones de asistencia social privada se regulan por la Ley de Asistencia Social Privada del Estado de Chihuahua y su objeto social se restringe a actividades de tipo asistencial. Por otra parte, tenemos la asociación civil con una autonomía organizativa y administrativa y en contraste con la institución de asistencia social y privada, que es vigilada y supervisada por la Junta de Asistencia Social y Privada, pero que también por ley la Junta de Asistencia Social y Privada ofrece asesoría y capacitación a este tipo de organizaciones e incluso tienen estímulos estatales como el apoyo gubernamental con recursos para gastos operativos de este tipo de organizaciones. En ese sentido, pues cada una de las personas puede optar de acuerdo a este tipo de lineamientos si conviene más formar una asociación civil o una institución de asistencia social y privada, tomando en cuenta desde luego el objeto social que pretende realizar. Creo que los dos tipos de figuras tienen también sus ventajas y sus desventajas, y para ello yo creo que es recomendable leer cada uno de los ordenamientos para tener una decisión informada. En cuanto a los pasos que quisiera resumir en esta lámina, tenemos que ante la Secretaría de Economía vamos a registrar el nombre, vamos a registrar la denominación, vamos a ser autorizados para el uso de la denominación o razón social. Para los estatutos y el acta constitutiva nos dirigiremos al notario público y el notario público va a registrar el acta constitutiva en el registro público de la propiedad y bueno, pues entonces ya tendremos nuestra escritura constitutiva que requeriremos para un sinnúmero de trámites. Es decir, ya tendremos una personalidad jurídica. Y posteriormente, ante el SAT, se registra el Registro Federal de Contribuyentes. También quiero señalar que el notario público no solamente puede registrar el nombre ante la Secretaría de Economía, sino también pueden iniciar los trámites del Registro Federal de Contribuyentes y pues esto es un gran apoyo por parte de los notarios. Bueno, en fin, yo creo que en esta última lámina he incluido algunos sitios electrónicos que pueden ser de su interés. Desde luego el sitio del gobierno del estado de Chihuahua, www.chihuahua.gov.mx, y cuando es diagonal hub pueden encontrar ustedes toda la información de la Junta de Asistencia Social y Privada del Estado. En cuanto a el sitio de economía, es economía.gov.mx, del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, en donde también pueden inclusive encontrar un machote de estatutos que sugiere el SAT, aunque no necesariamente es una camisa de fuerza, sino simplemente es un modelo que puede seguir las organizaciones, y es www.sat.gov.mx. Otros sitios de interés, pues está el sitio del CEMEFI, www.cemefi.org,
en donde podrán encontrar el directorio de organizaciones filantrópicas, y en las noticias legales pues, procuramos también dar a ustedes las actualizaciones sobre distintos temas legales, así como muchas otras noticias. En el sitio de Cedesol, que es www.cedesol.gov.mx, el sitio de Indesol, www.indesol.gov.mx, el sitio que ha sido creado a partir de la ley de fomento, que es www.corresponsabilidad.gov.mx. Aquí van a encontrar ustedes todo lo relacionado con la ley de fomento, cuáles son las cláusulas que se tienen que incluir si se desea registrar una organización, inscribir una organización en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como el directorio de las organizaciones que tienen CLUNY. Y el sitio www.consejotecnicoconsultivo.org.mx, que es el órgano creado por la ley de fomento también, y que incluye también tanto la normatividad como los informes de los estímulos que tienen las organizaciones de la sociedad civil registradas en la CLUNY. Bueno, pues a mí no me queda más que en este punto felicitar a ustedes por la intención de crear una organización. Hasta el momento se ha cubierto información básica sobre cómo formar una organización de la sociedad civil, que sin ánimo de lucro tienen como objetivo llevar una obra de beneficio social, y esperamos que esta plática haya cumplido el propósito de brindar una orientación básica para aquellos que desean formarla, como para aquellos que tienen interés en este tema. Y no me queda más que agradecer a la Alianza Fronteriza. Gracias, María Laura. Les deseo el mayor de los éxitos y ojalá me puedan compartir en el futuro todos sus avances y dudas e inquietudes. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Consuelo. Al contrario, gracias por participar con nosotros. A nuestros participantes les recuerdo la dirección de nuestro sitio procapacidad.org, que es donde vamos a estar colocando más de estos seminarios virtuales y donde van a encontrar muchas más herramientas para su fortalecimiento y desarrollo. Por su atención, muchas gracias.